Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente, un día más en el que les vamos a hablar de muchos temas de actualidad que estamos deseando compartir con todos vosotros. En primer lugar, vuelve la sección Viajes en Familia con Gemma Morcillo, que hoy nos habla sobre los diferentes free tours que podemos disfrutar en muchas ciudades. También hablamos con Nicolás Condés de Proyecto Hombre, que viene a hablarnos sobre las diferentes conductas. ¿Somos autoritarios o actuamos con autoridad? Y para finalizar, Victoria Góngora, nuestra nutricionista, nos habla también sobre ayunos intermitentes. Así que quédense este ratito con nosotros porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora tenemos con nosotros, bueno, pues como siempre, una de las secciones favoritas para viajar, para soñar y para descubrir sitios muy bonitos de la mano de nuestra colaboradora, de nuestra influencer, de nuestra creadora de contenido favorita, Gemma Morcillo. Oye, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy mejorando hasta la presentación. Hombre. Es que es el ratito que tenemos durante la semana para desconectar, para viajar y para planear nuevos destinos. La verdad es que sí, yo siempre digo que los viajes empiezan cuando empiezas a planearlos, cuando empiezas a soñarlos, como tú has dicho, y este es un ratito que tenemos juntas, pues de empezar ahí a volar con la mente, ¿no? Y desconectar. Sí. Y además por lo menos no pensar en otras cosas. Sí, y además tener el privilegio también de compartirlo con la gente que nos está viendo en casa y pues quién sabe, ¿no? Plantar esa semillita para que nos vea y diga, ay, pues yo también voy a viajar. Sí, además siempre os traigo vídeos que vayan acorde con lo que os estoy explicando para que todavía nos metamos más en el tema en cuestión. Experiencia inmersiva. Exacto. Así que, ¿qué hacemos hoy? ¿De qué hablamos hoy o dónde nos vamos hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una actividad que se repite prácticamente, si no es el 100%, el 90% de los viajes que hacemos, de las ciudades que visitamos, porque es algo que me parece fundamental, que a veces no se valora lo suficiente y yo vengo aquí a ponerla sobre la mesa para que todo el mundo la haga, que es un free tour. Un free tour. Un free tour es que es maravilloso porque es una forma que tenemos de conocer la ciudad, de conocer la cultura, las leyendas, de conocer la historia y además de una forma muy amena, muy divertida. Y es que además de todo eso, que ya es muchísima información la que nos dan, también nos dan datos que necesitemos, tipo los mejores sitios para comer, cuál es la comida típica de la ciudad o del país y que no debemos perdernos y dónde ir, si necesitamos, lo que sea, dónde comprar souvenirs. Yo creo, aquí. Sí, es una herramienta fundamental. Mira, yo antes de que empieces te voy a contar una anécdota para que veamos el poder del free tour. Yo cuando yo me casé y dije viaje de novios, ¿no? ¿Dónde voy? Bueno, yo no estoy como Gemma, entonces yo no tenía visto absolutamente nada a un mes antes de casarnos. Decidimos ir, al final fuimos a París con Disney, bueno, pues una cosa así muy normalita, pero que a nosotros nos venía súper bien y nos gustaba la idea. Pero solo cogimos el alojamiento y el desplazamiento. El caso es que llegamos allí, encima fue diciembre, llegamos allí, pues frío, no sé. Frío, que pela. Sí, frío, pero llegamos, nos acostamos a dormir porque estábamos reventadísimos, pero cuando nos levantamos estábamos en París y no sabíamos... vale, estamos ¿dónde aquí, empezar? ¿Y ahora qué hacemos? Y una amiga, yo recordaba que una amiga que vi en Madrid me había hablado varias veces del tema de los free tour. Pues en ese momento le escribí, estando ya en París, oye, dime dónde era la página. El caso, me metí y nada, al día siguiente justo salía un free tour de la puerta de al lado, casi de donde estábamos alojados. Y ahí empezó nuestra aventura. Hicimos ese primer free tour y luego tuvimos acceso a un montón de sitios. Claro, es que me parece fundamental, sobre todo si es los primeros días y si no conoces mucho o no has preparado mucho. Y si eres como yo, porque a partir de ese free tour ya vas a saber qué es lo que más te interesa ver en profundidad, qué zona te ha gustado más, de lo que te han contado, qué quieres investigar más o qué quieres, dónde quieres pasear por esta zona preciosa que has visto y te has quedado con ganas de ir tranquilamente, o incluso qué zona es ideal para irte de
terrazas y tomarte una cervecita tranquilamente y no te van a timar. Te dan muchísimos muchas tips. herramientas. Sí, nosotros hemos hecho muchísimos free tours, con los peques también, que esto me parece algo fundamental. Sabemos que muchas veces tenemos como la imagen de que los niños a veces molestan, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido una mala experiencia en un free tour con los peques. De hecho, normalmente los acogen como especialmente bien el resto de personas que van a hacer el tour. Incluso los propios guías siempre los involucran mucho y los incluyen mucho en todo el recorrido. Por ahí tiene que haber fotos, creo que se he puesto en el vídeo también, de Marta con el paraguas que suelen llevar los guías, como ¿no? guiando la para expedición, identificar, ¿no? que Claro se lo que dejaban, venga, llévalo tú, y luego se quedan con datos. Pensamos que no, que desconectan, pero sí, porque en Edimburgo, por ejemplo, recuerdo a Marta después del free tour decir, oye mami, qué fuerte, es que la Royal Mile se llama así porque es la calle que separa el castillo del palacio, que es Royal Mile, Royal, y te lo dice y tú dices, pues chicas, sí que se está quedando con cosas. Además, nosotros muchas veces, que lo hemos hablado en otros programas, les compramos guías ilustradas de la ciudad a la que vamos, o a veces lo compramos previamente o incluso en la propia ciudad que nos gusta. Y en Edimburgo iban haciendo el free tour y iban con su guía de dibujos y entonces iban localizando lo que iban viendo en el cuento, en el libro, con las cosas que iba explicando el guía. Entonces también es una forma de ir relacionando, ay mira el castillo, ay mira, este chico aquí en Edimburgo lleva falda de cuadros, igual que, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues van ampliando también esa forma de conocer la cultura. Ya os digo, no solamente es importante para saber cultura, historia, leyendas, también nos dan muchísimos datos pues eso, de dónde comer, qué ver, y además de una forma muy amena, muy divertida, porque suele ser guías totalmente preparados, gente que o ha nacido en la ciudad o lleva ya años viviendo en la ciudad, suele ser gente que ha estudiado turismo, historia, que sabe perfectamente y además que viven allí día a día, con lo cual los datos que te dé son 100% reales y 100% del sitio, ¿no? No es una guía que han comprado y pone, pues se puede comer tal, no, ellos lo han probado, saben decirte. Sí que es cierto que a nosotros, por ejemplo, en París nos pasó, no nos ha vuelto a pasar, pero a mí me gusta decirlo para que la gente lo tenga en cuenta, que a veces tienen algún tipo de convenio con restaurantes y tal, y entonces quizá no sea el sitio más adecuado para ir. No sé si a ti te pasó, a nosotros nos pasó en París, que el free tour duraba pues como 2 o 3 horas y lo terminamos, imagínate, a las 3 de la tarde, con Marta que tenía 2 añitos, ganas de ir a algún sitio a comer, preguntamos y nos recomendó un restaurante que no era el más acertado, porque era, pues, no sé, entiendo que tenían algún tipo de comisión, de convenio, y era donde iba toda la gente de los free tours, tipo área de servicio, con una comida. Fíjate que en París es difícil encontrar un sitio donde comer mal. A mí no me pasó, la verdad, y de hecho, bueno, nosotros estuvimos hospedados en la zona de Notre Dame y todo eso. Es verdad, nosotros no íbamos con familia, o sea, íbamos los dos tranquilos, disfrutando del momento, sí. Pero creo que vivimos mucho las actividades que nos propusieron, todo, como muy accesible y yo ya te digo, cero previsión, o sea, te he contado la realidad. Cómo fue. Entonces creo que eso nos permitió, sí que es verdad lo que es la parte luego de Disney, sí que la llevamos ya como, pues igual el tren y tal, pero como mucha accesibilidad de forma rápida poder gestionar y más o menos ubicarte en dónde estás. Además, yo siempre recomiendo. Hay muchas veces que, sobre todo en las grandes ciudades, hay diferentes tipos de free tour. Está como el principal, donde ves un poco lo básico, el centro histórico, la historia de la ciudad. Y luego hay varios. Y luego hay varios. Por ejemplo, en Londres tenemos el free tour de Harry Potter, que sé yo, lo tengo pendientísimo de hacer. Qué maravilla. El free tour de Jack el Destripador. El free tour a orillas del Támesis. En Edimburgo tenemos también el de Harry Potter, el de los fantasmas. Luego también hay bastantes nocturnos. El free tour de los misterios de Edimburgo, ¿no? Entonces yo recomiendo, si solo tenemos como destinado un día, ¿no?, para hacer free tour, que lógicamente si vamos con niños pues tampoco podemos estar todos los días haciendo esta actividad que suele ser de 2 a 3 horas, que se hace pesada, hacer el principal y luego si volvemos a visitar en otro momento la ciudad, pues hacer los otros, ¿no? Sí. Pero que hay muchísima variedad. ¿Cuál es la principal diferencia, para quien no lo sepa, entre un tour clásico y un free tour? Pues un tour clásico lo tienes que pagar previamente, ¿no? Tú cuando haces la reserva del día, la fecha, la hora, etcétera, ya lo abonas, ¿no? Tiene un precio fijo que tú tienes que abonar por persona. El free tour no funciona así. Tú haces el tour y cuando termina tú tienes que valorar cuánto dinero
estimas que ha costado ese servicio, ¿no?, que has disfrutado, y lo pagas al guía. Es cierto que ya en los últimos que hemos hecho, el propio guía antes de empezar te dice cuál es esa estimación, porque muchas veces ellos mismos por persona tienen que pagar una comisión, depende de la ciudad y tal. Entonces, sabiendo la comisión que pagan por ti y que somos 5, y bueno, valorando después, que ahora veremos cuáles son esos parámetros que podemos valorar, sus servicios, pues tú ya sabes más o menos cuánto tienes que pagar. Que nadie se preocupe, porque yo ya os digo que los últimos que he hecho suelen tener, si no lleváis efectivo, porque imagínate que es Inglaterra, ¿no?, y no llevas la moneda, pues pagar con datáfono, que llevan tarjeta, Bizum, etcétera. O sea, está todo súper organizado. Sí. ¿Cuáles serían esos puntos o esas claves que yo os podría decir para valorar cuánto pagamos más o menos, cómo ha sido el servicio? Pues primero de todo, los conocimientos que vemos que tiene el guía de la ciudad, ¿no?, tanto de cultura, de patrimonio, de leyendas. Oye, eso es súper importante, que te esté contando todos los datos. Yo nunca he salido de un free tour diciendo no ha merecido la pena, o he perdido el tiempo, o qué rollo. Nunca. Es cierto que hay guías con más carisma o con más entusiasmo, o que te cuentan las cosas de una manera que te engancha más y te deja ahí como embelesada, y otros que no tanto, pero siempre aprendes algo, con lo cual ese punto casi todos lo tienen, ¿no? Después, si el guía es capaz de solucionar las dudas que van surgiendo durante el tour, eso también es muy importante, porque a lo mejor de repente tú tienes más curiosidad por las edificaciones, por la gastronomía, por la historia, por tal, y puedes hacer preguntas que sepa solucionar estas dudas. Nos pasó, por ejemplo, en Mallorca, que estuve haciendo un tour la otra semana, que os estuve contando, y era increíble porque cualquier cosa que le preguntabas a la chica, te lo sabía responder. ¡Ay, qué bonitas las lámparas de la catedral! ¡Ah, pues son de la empresa de vidrio de no sé qué, no sé cuánto! Y tú dices, madre mía, lo sabe todo, ¿no? Pues eso también hay que valorarlo, ¿no? Genial. También si el recorrido es apto para todos los participantes, y las zonas por las que te lleva, las calles y tal, son accesibles, ¿no? Pues sobre todo si vamos con carro, como suele ser nuestro caso, puedes ver, mira Marta ahí con su paraguas, qué contenta con el paraguas del tour, ver que sea, pues eso, fácil el recorrido, que las calles estén bien y tal, y nosotros porque vamos con carro, pero bueno, entiendo que quien vaya en silla de ruedas o tal, que sea accesible, ¿no?, para todo el mundo. Y después también es importante valorar las personas que iban en el tour. No es lo mismo que el grupo sea de 15 personas que sea de 50. Lógicamente, los tours clásicos, ya que pagas normalmente más y lo pagas previamente, es un grupo más reducido, ¿no? Los free tours suele haber más gente, pero ya te digo, que sea un grupo más pequeñito, pues te permite al final fluir mejor, ir de un punto a otro, que sabes que se suelen parar en diferentes puntos del recorrido para dar la explicación, pues que todos lleguemos más o menos bien, que no se vaya quedando gente atrás, eso es súper importante. Entonces diríamos que esos son los factores para saber después del recorrido, decir, pues mira, ¿cuánto tengo que pagar? Esto por persona, ¿no? Muy bien. Ya te digo que nosotros hemos hecho muchísimos free tours, con Marta Bebé hemos hecho a Cracovia, a París, luego Edimburgo, Oporto, Toulouse, Copenhague, hemos hecho muchos con ellos, y os voy a contar una anécdota. Por ejemplo, en Toulouse, ellos nunca nos ha pasado, en nuestro caso, que hayamos tenido que salirnos del tour porque se hayan puesto a llorar o estén cansados o hayan tenido una rabieta, nunca nos ha pasado. Es verdad que en los free tours vas con un poco más de libertad, porque si te pasa, que puede ser, pues chica, pues ya está, no pasa nada, abonas lo que tú consideres que tienes que dar por el recorrido que llevas hecha, te sales y ya está, ¿no? No es tan cerrado, tan fijo como si es un tour clásico, ¿no? Pero sí que nos pasó en Toulouse, que llevábamos poquito del recorrido del tour, y a Marta le picó una abeja en la oreja. Empezó a llorar, me pica, claro, nos salimos de allí, le dijimos, nos tenemos que ir, le ha picado tal, de cuánto, y nos fuimos a una farmacia a comprarle una cremita, nada, se le pasó enseguida. Y claro, decíamos, ahora ya no nos podemos reenganchar, porque ahora ya no sabemos dónde están. Y oye, los encontramos otra vez y nos volvimos a enganchar al tour, y oye, genial, súper bien. No lo he dicho, pero es muy importante saber que una de las cosas buenas también del free tour es que lo puedes elegir en tu idioma nativo, que eso es fundamental. Claro. Tú buscas directamente free tour en español
y ya vas conociendo todo, que sí, que muchas veces chapurreamos inglés o sabemos inglés, pero cuando te dan tantos datos históricos de fechas, de lugares, de nombres de ciudades, pues te cuesta un poco más seguir el ritmo, ¿no?, que si es en español. En cuanto a páginas, yo voy variando, la verdad. Civitatis tiene free tours, Sandermans también. Yo muchas veces pongo directamente en Google free tour en tal y busco, veo una fecha que me cuadre, un horario que nos cuadre. Gema, previsora. Sí que lo suelo hacer, porque como lo solemos repetir siempre y es una actividad que nos gusta y siempre nos aporta mucho, y como tú dices, puede ser como la base, el punto de partida de seguir descubriendo cosas de la ciudad. Además es que te ahorra tiempo, porque tú puedes organizar tu propia guía, ir buscando tu propia información, o directamente en Google, pues eso, llegas a una iglesia y venga, ¿dónde estamos? Y lo cuentas, ¿no? Pero como ellos, yo creo que conocen tanto la ciudad, claro, y tanto uno tal... nunca va a ser igual, porque esa información que ellos te dan de primera mano y que tienen tan mascada y tan conocida, no te la da Google, ¿no? Y dos, es que realmente te ahorra tiempo de hacerte tu mapa y de organizar todo, que sí, que luego a partir de ahí, oye, pues mira, no hemos entrado a esta catedral que me ha parecido preciosa, pues venga, por la tarde ya tranquilamente fuera del tour, vamos y profundizamos, ¿no? Pero esa primera visión te la dan y está genial. Yo creo que en todas las ciudades deberíamos hacer free tour. Yo no he hecho el de Elche, no sé si tú has hecho el de Elche, pero no, yo quiero hacer el de Elche. Pero llevamos, sí, es que yo creo que al final puede ser, es una gran herramienta también para conocer propiamente nuestra ciudad. Claro, es que yo estoy segura de que me van a contar cosas que me voy a quedar con la boca abierta, que no sabía. Yo a veces los veo por la glorieta y pego así la oreja, digo, a ver si me entero de algo, pero mi idea es organizarlo. ¿Pero será free tour o tour organizados? No pues sé, yo creo dudas. que no habrá free tour en Elche, no lo sé. Puede ser, habrá que buscarlo en Google. Habrá que... No, Elche los que nos lo cuente. Que nos lo cuente. Pues yo creo que es una gran herramienta que tenemos que tenerla en cuenta, y bueno, yo creo que ha estado genial por tener información, ¿no? De ahora que sobre todo estamos ya planeando. Vacaciones, hay que viajes. ser previsores como Gema, no como esta no, y además Jessica. es que es una actividad que no te voy a decir que es gratis, porque no lo es y hay que valorar ese trabajo, pero bueno, que realmente sale a cuenta seguro. Sí, yo creo que es importante. Gema, muchísimas gracias, ti. Nos vemos pronto y nos sigues contando novedades. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora tenemos con nosotros a Nicolás Condés de Proyecto Hombre. Buenas tardes. Hola Jessica, ¿qué tal? Bueno, una semana más con nosotros, y yo creo que hoy también vamos a poner sobre la mesa algo que a veces a lo mejor no percibimos, pero que puede estar bastante presente si realmente vemos las diferencias o las similitudes que pueden haber en esta conducta, que es en cuanto a la educación o el día a día en el hogar, ¿no? En nuestra casa. Sí, me ha hecho mucha gracia, lo voy a hacer así. ¿Actuamos de manera autoritaria o con autoridad? Sí. Es diferente, ¿verdad? Sí, se suele confundir, pero es diferente, sí. A ver, cuéntanos un poco cómo serían esas diferencias. ¿Qué tipo de conducta sería cada una de ellas? Al final se basa un poco todo, he puesto más cosas, ¿no? Pero se basa todo en que cuando yo actúo de manera autoritaria, estos son estilos educativos, ¿no? Que hay diferentes, pero bueno, yo lo he reducido a dos, básicamente porque al final son los que se presentan. Entonces, cuando actúo de manera autoritaria, al final no dialogo, no converso, doy órdenes, ¿no? Y cuando actúo con autoridad, porque la creencia de los padres y madres es que si no actúo de manera autoritaria pierdo autoridad, cuando no es así, es al revés. Es decir, cuando yo pues fomento el diálogo, podemos conversar, eso no significa que no hayan normas, no hayan acuerdos, no significa esto. Yo te voy a poner ejemplos muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor la gente que nos está viendo, y a mí por lo menos me pasa, por si le puede servir a alguien, ¿no? Está guay el diálogo, ¿no? Y muchas veces creo que es el camino, ¿no? Bueno, conforme lo hablamos, yo tengo un referente un poquito en ti, que en cuanto a ese seguimiento que llevas con los chavales, ese trabajo que tú haces con las familias, pues creo que nadie mejor que tú en este caso para poder acompañarnos o guiarnos, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces, incluso, tú sabes que yo en este caso hay nenes más pequeños, y cuando empiezas con ese diálogo y tal, hay momentos en los que dices, ¿me está tomando el pelo?
Claro, primero, no tienen capacidad para tomarnos el pelo, esto es muy importante saberlo, porque muchas veces... ¿A partir de qué edad tienen esa capacidad? No, muy tarde, o sea, muchas veces pensamos que, mira, lo están haciendo acaso hecho para fastidiarme, pero no tienen esa capacidad realmente, o sea, al final son conductas aprendidas, ¿no? Está claro que la edad tiene que ver, es decir, pues con niños y niñas más pequeños, pues me acerco más a decir lo que tienen que hacer, pero no significa que actúe de manera autoritaria, quiero decir, es que es diferente. Yo claro que a niños y niñas pequeñas les tengo que decir, porque no saben todavía, ni pueden pensar, ni pueden... Bueno, pues sí pueden pensar también, en muchos bueno, casos, pero no en estas cosas, digo, ¿no? Sí. Entonces, pues, oye, pues lo que hay que hacer, ¿no? Y orientarles de una manera más directiva. Pero eso no significa que no puedan hablar, que no se puedan expresar, que esa directividad no sea con cariños, ¿sabes? No significa esto, es diferente actuar de manera autoritaria, ¿no? Autoritaria se acercaría mucho, que hoy en día yo creo que eso ya ocurre poco, o sea, quiero creer, ¿no? Pues, se acercaría un poco a... Se hace así porque lo digo yo, ¿no? Esto yo creo que... ¿Crees que poco? Hoy en día yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, imagínate, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Esto es módulo práctico con Nicolás. Tenemos una confrontación, ¿no? Una confrontación en la que, ante una situación determinada, por ejemplo, el chaval o tal quiere hacer una cosa, considera que tiene que hacer una cosa, pero yo como madre, padre, considero que hay que hacer otra y quiero que se haga otra. O sea, cada uno queremos que se haga una conducta concreta. Claro, ¿hasta qué punto yo puedo ceder o cómo confronto esa situación? O sea, claro. ¿cómo lo dirigiría? Claro, ahí es muy importante, primero es muy importante diferenciar que si es lo que yo quiero o lo que es conveniente. Es muy importante, porque claro, lo que yo quiero puede no ser conveniente, simplemente cubre una necesidad mía, ¿no? Te pongo un ejemplo claro, hacer la cama. Vale. Bueno, hacer la cama. ¿Por qué la cama tiene que estar hecha antes de un tiempo determinado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está escrito esto, no? ¿Por qué tiene que ser así? Porque mi necesidad como madre o como padre es que esté hecha antes por lo que sea. Vale. Pero a lo mejor no es mi necesidad, pero no tiene por qué ser. O sea, yo lo que quiero es que haga la cama, ¿no es eso? Me da igual cuándo. Que haga la cama una vez al día por lo menos. Exactamente, pero me da igual cuándo. Vale. Porque yo lo que quiero es que vaya adquiriendo esa rutina, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahí ya llegamos a un acuerdo. Ya hemos llegado a un acuerdo. Mi hijo no quiere hacer la cama, ¿no? O no quiere hacer la cama... Esto de no quiere hacer la cama es un ejemplo muy simple, pero esto ¿Sí? de no quiere hacer la cama... No, pero me parece bastante... Sí, esto no quiere hacer la cama no es verdad tampoco. Es decir, pues claro, la quiere hacer, pero a lo mejor no la quiere hacer en ese momento, porque tiene que hacer otras cosas o está pensando en otras cosas. Ya hemos llegado a un acuerdo. Vale, pues venga, vamos a ver cuándo hacemos la cama, la tienes que hacer, ¿no? La tenemos que hacer y en qué momento la vamos a hacer. Y eso ya llegamos a un acuerdo. Es decir, hay que diferenciar siempre en lo que yo quiero, cuál es mi necesidad y qué es lo educativo. Y si nosotros como padres seguimos con el ejemplo de la cama, cedemos y decimos, vale, intentamos bajar nuestra ansiedad, yo me meto ahí un poco a veces de que queremos que las cosas se hagan cuando, ¿no? Queremos. Pero bajamos nuestra ansiedad, cedemos a que se haga durante el día. Y por ejemplo, el chaval o quien sea cede a eso, pero luego no la hace. ¿Cómo gestionaríamos esa situación? Nada, pero si eso se tiene que acordar antes. Fíjate que hablamos de ceder y le damos un significado como de pérdida, ¿no? Cuando no es una pérdida, realmente, es un acuerdo. ¿Cuánto aprendemos con Nicolás aquí? Quiero decir, es un acuerdo al que hemos llegado, ¿no? Simplemente. Sí. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es caer a la cama. ¿He llegado a ese acuerdo? Sí, he ganado entonces. No he cedido, bueno, en un acuerdo hay que ceder, siempre, ¿no? Y ya, cuando hablamos de eso, ya tenemos que hablar de lo que ocurre si no pasa esto que tiene que pasar, y si pasa, ¿qué ocurre? Eso tendríamos que acordarlo antes. Claro, siempre. O sea, una vez que hacemos el acuerdo de, vale, vamos a ceder, lo vas a hacer durante el día, pero si esto no pasa, vas a tener X consecuencia. En eso consiste conversar, o lo he puesto por ahí, en eso consiste hablar sobre las normas y los acuerdos, en eso consiste. Porque yo le tengo que dar oportunidad a mi hijo y a mi hija, le tengo que dar oportunidad de que tome decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones? Yo sé lo que tengo que hacer y sé lo que va a ocurrir si lo hago y si no lo hago. Decido yo. Eso promueve la autonomía. O sea, si al final, si te das cuenta, es un poco no ir con nuestra angustia y que tiene que ser, sino vamos a ver qué es lo educativo, vamos a diferenciar entre lo que es mi necesidad y lo que es conveniente, ¿vale? Y una vez diferenciamos esto, no resulta tan diferente o tan
difícil esto de llegar a acuerdos, ¿no? Habrán acuerdos más difíciles y otros menos, y dependiendo de la edad, pues también será más o menos difícil, está claro. Con un chaval de 15 años es muy difícil. Es muy difícil, bueno, para que no vamos a engañar, pero eso no significa que no se pueda hacer, ¿no? A lo que hablaba muchas veces, que sea difícil no significa que no se pueda hacer. Vamos a hablarlo. Hay que, pues eso, hay que hablarlo, hay que ver, siempre lo hemos hablado alguna vez, siempre las consecuencias o el refuerzo positivo es mucho más poderoso que el castigo, ya sabes que de castigo no se habla. No hablamos castigo, pero nunca. Esta consecuencia negativa es mucho más poderoso, ese refuerzo positivo, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y eso, si actuamos con autoridad, claro, nos va a salir, no va a salir, o por lo menos lo vamos a ver más claro. Si consideramos que no, que actuamos con autoritarismo, no lo vemos nada claro, y encima no lo hacemos, es decir, al final, no, mira, esto es así y punto. Claro, aquí, por ejemplo, bueno, nos has podido destacar algunas de las actitudes a lo mejor más apropiadas, ¿no? Por ejemplo, si queremos educar, digamos, con autoridad, no con autoritarismo. Tendríamos una comunicación bidireccional, pues lo que hemos hablado, una conversación, un diálogo. Claro. Hablar, ¿no? Previamente las reglas, normas de claro, cada... sobre las normas y las reglas hay que hablar. Mira, fíjate que hemos hablado de la cama, pero ese tipo de cosas son las que más conflicto generan al final, porque son las más cotidianas. Claro, no es por otra cosa, por la cama, la habitación, el recoger esto, sí, claro, sí es lo más cotidiano, ¿no? Por eso hay que hablarlo, tranquilamente. Estar abiertos a la conversación, eso permite también, ¿no?, el pensamiento crítico. Claro, lo que hablábamos en otras ocasiones, el pensamiento crítico no solamente es con lo que a mí me convenga. Claro. El pensamiento crítico también es con lo que podemos hablar y puedo acordar y puedo no estar de acuerdo y puedo tener otra visión, ¿no? Esto de la cama, yo vuelvo otra vez a este ejemplo porque este ejemplo es sencillo, lo entendemos fácil, sí. Es decir, esto que hablábamos, ¿no? El pensamiento crítico, y, oye, yo soy tu hijo, ¿no? Imagínate, ¿y por qué tiene que ser antes de las 10 de la mañana? ¿Me lo puedes explicar? Claro, porque si eso no cubre algo que es objetivo, sino que es mi necesidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mi madre, o sea, yo vamos a ver, pongo ejemplos también míos porque son... Es decir, yo me acuerdo a mi madre, ¿por qué me decía que teníamos que tener la cama hecha antes de las 10? Por si venía alguien. Ya, pero es que eso es su necesidad. Claro. No. El porque sí, a ver, venimos de ahí. Si el problema un poco de esta generación que ahora estamos educando es que, claro, de repente, que nuestros padres lo han hecho súper bien. Y bueno, lo han hecho increíble. Y es verdad que veníamos de un modelo... Claro, se presentan... Aquí hay algo que muchas veces incluso esa generación sigue repitiendo. Ya, pero es que como que nuestra generación es como que hemos sabido mucho valorar el esfuerzo, el día a día, lo que cuestan las cosas. También lo hemos visto reflejados en ellos, ¿no? ¿No te da miedo a lo mejor? A mí a veces me da un poquito de miedo, ¿no? Que la nueva generación que nosotros estamos educando, que yo me incluyo porque también la estamos educando, a veces se te genera la duda de, ¿y si con tanto diálogo? Claro. Que yo creo que esto que estoy diciendo no es barbaridad, es barbaridad, pero creo que mucha gente lo piensa. Pues claro. Y si con tanto diálogo al final estamos perdiendo, esa nueva generación está perdiendo el respeto por todo. Claro, por eso he puesto la última que tienes ahí. Actitud firme pero afectuosa. Eso es. Es decir, y eso lo digo a la familia, es decir, tengo que actuar con firmeza, pero con amor, es decir, son nuestros hijos, es decir, no estamos hablando, pero con firmeza, es decir, si hemos quedado en algo, como mínimo, voy a cumplir mi parte. Lo que nos ocurre a los padres y madres muchas veces es que no cumplimos nuestra parte. Y entonces, efectivamente, lo que tú dices, nos vamos al otro polo, al polo de que, bueno, no pasa nada, al final hemos quedado en que va a ocurrir esto, pero no ocurre, ¿sabes? Claro, ahí no es que pierdan el respeto a la autoridad, sino que no pasa nada al final, ¿no? Al final no pasa nada, hemos quedado en algo y no pasa nada. Entonces, si mi hijo o mi hija no cumple su parte, pero yo tampoco la cumplo, claro, efectivamente, lo que ocurre es que hay un vacío ahí, ¿no? Es decir, pues, ¿para qué? ¿Para qué tengo que hablar con mi madre o con mi padre? Si de todas maneras hago lo que me da la gana. No, yo no me refiero a esto. Lo que me refiero es que tenemos que ver cosas, acordar cosas, orientar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Efectivamente, hablábamos de la barandilla, ¿no? Es decir, orientar un poco en esto, pero de una manera, bueno, dialogante. Eso, el miedo que me dicen los padres y madres muchas veces, bueno, pero esto no significa, bueno, lo que tú me has dicho, ¿no? Pero no significa al final que va a hacer lo que le da la gana. No, si es que no significa esto. Si al final lo que significa es que somos capaces de conversar, conozco mejor a mi hijo o a mi hija, somos capaces de llegar a acuerdos, somos capaces, ¿no?, de estar todos en sintonía, pero eso no significa que yo pierda la firmeza. Pero es que firmeza no es autoritarismo. Ya.
Claro, autoritarismo es, pues esto es así porque lo digo yo. No doy explicaciones, continuamente te estoy corrigiendo, no valoro lo que haces bien, sino continuamente estoy ahí en lo que haces mal, ¿no? Claro, al final mi hijo o mi hija tiene miedo a que le diga algo, porque siempre que le voy a decir algo es negativo. Claro, eso es autoritarismo. O sea, eso es que no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que puede desembocar, que es una de las cosas que más me preocupan a mí, bueno, lo de familias también, ¿no? Pero claro, como trabajamos con adolescentes, puede desembocar en determinadas conductas o actitudes de los chavales, pues regular. Por ejemplo, si actuamos con autoritarismo, pues puede ser que los chavales pues sean más dependientes, porque al final no saben hacer las cosas. Le decimos nosotros cómo las tienen que hacer, ¿no? Y tienen que hacerlas a mi manera, ¿vale? Entonces, qué difícil, pero es muy importante eso, ¿sabes? Luego, si al final soy dependiente, pues tengo una baja autoconfianza en mí mismo, ¿no? Al final no confío en lo que puedo hacer. En muchas ocasiones ocurre lo contrario. En casa soy una persona sumisa, porque mi padre o mi madre, y cuando salgo fuera soy una persona agresiva. O sea, por algún sitio tiene que salir todos esos temas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, oye, ¿qué podemos qué repercusiones pueden tener los chavales actuar de manera o con autoridad, ¿no? De esta manera, pues dialogante, pues que la comunicación sea bidireccional, es decir, al final somos personas, no solamente es, ¿sabes? Yo te digo, sino, oye, vamos a hablar, ¿no? Sobre esto. También comento que depende de las edades, ¿no? Esto está claro, ¿no? Pero como estamos hablando de adolescentes y todo esto, ellos ya son capaces, ¿no? Oye, pues lo que yo quiero es que mi hijo sea autónomo, pueda ser más asertivo. ¿Qué significa más asertivo? Pues que tenga en cuenta también a los demás. Esto ocurre muchas veces. Si mi reflejo es autoritarismo, el autoritarismo no me tiene en cuenta a mí, a la otra persona, tiene en cuenta mi necesidad. Entonces yo voy a actuar de esa manera, ¿no? Estoy hablando de probabilidad, ¿no? Pero tenemos que disminuir las probabilidades. Ya sabemos que hoy en día no solamente somos los padres y madres, sino que hay muchos factores. Hay muchos factores, ¿no? Que influyen, y muchos ¿no? estímulos. Entonces, dentro de nuestro granito de arena, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pues Nicolás, yo creo que, bueno, nos quedamos con gran parte. Yo las conversaciones que siempre sacamos de aquí creo que tienen mucho aprendizaje y que seguramente en casa les pueden servir de mucha herramienta para su día a día. Nos ponemos a trabajar en ello para educar, ¿no? Pues como bien comentabas, con autoridad y no tanto con autoritarismo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos dado siempre un poquito de luz y de guía, y nos vemos pronto. Gracias a ti, y lo que comento siempre, intentarlo por lo menos. Claro, hay que intentarlo y hay que ser consciente de ello. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora vamos a hablar de alimentación junto a Victoria Góngora, nuestra nutricionista particular, favorita, que viene cada 2 semanas a darnos luz con la comida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué no tal? Te he dicho ni buenas tardes. Nada, es que ya... Bueno, vamos a hablar yo creo que un tema hoy súper tendencia, muy de actualidad, que son los ayunos intermitentes, ¿es así? Así es. ¿En qué consisten? Explícanos lo primero. Bueno, pues un ayuno intermitente simplemente consiste en alternar periodos de ayuno con periodos en los que comemos. Es decir, habrá horas en las que comamos y horas en las que no. Esto se puede realizar de varias formas que ahora vamos a ver, pero al final es algo tan simple como eso. Vale. Entonces podrás pensar, entonces cuando estoy durmiendo estoy haciendo ayuno, ¿no? Efectivamente. Pues sí. Vale, y entonces nos despertaríamos y no comeríamos de forma inmediata, ¿no? Yo veo mucha gente lo típico, ayuno intermitente no sé cuánto y a lo mejor que empiezan a comer a partir de las 12 o yo qué sé qué. Claro, porque hay diferentes tipos de ayuno, es decir, hay por ejemplo ayunos en los que dices, vale, durante 12 horas como y las otras 12 no.
ahí claro, estás durmiendo, aunque no duermas 12 horas, pero bueno, no sé, cenas a las 9 y desayunas a las 9, eso sería un ayuno como 12-12. Luego hay otros tipos de ayuno, que es, por ejemplo, tengo una ventana de alimentación de 8 horas y en las restantes 16 no como, no ingiero nada más que agua, líquidos acalóricos, etcétera. Y solo podría comer durante 8 horas. Exactamente, tendría simplemente la ventana de 8 horas para comer. ¿Y para qué sirve este ayuno intermitente? Vale, pues el ayuno intermitente tendría diferentes propósitos. Hemos visto que, como por ejemplo, como beneficios, podríamos perder peso, mejorar ciertos marcadores cardiovasculares, bajar el colesterol, también se relaciona con un mejor sistema inmunológico, se relaciona con mayor concentración. Mira, por ejemplo, hay algunos escritores que se han ido a alguna clínica de estas de ayuno para ver si se volvían más creativos o se concentraban. Hay clínicas de ayuno. Hay clínicas de ayuno, esto ya es top. Esto ya Bueno, es a ver, top, pero top. vamos a centrarnos un momento. Entonces esto no es moda, o sea, en parte tiene una base. Vale, entonces es cierto que es algo que se ha popularizado muchísimo, ¿no? El Zapataki, por ejemplo, ¿no? La reina de los ayunos, muchísimos famosos, pero piensa también en gente, Gandhi. Por ejemplo, Gandhi también utilizaba el ayuno, a lo mejor por motivos más bien de protesta política. Pensemos en el Ramadán también es un ayuno, es decir, sí que es cierto que hay un contexto histórico muy amplio. Hipócrates, fíjate a dónde nos remontamos, estamos viendo la popularidad de hoy en día, pero sí que es cierto que cuenta con evidencia, tanto evidencia en contra como a favor, siempre va a depender de la persona en la que se aplique. Pues fíjate que yo cuando lo veía pensaba que eso no era saludable. No sé por qué, a mí me daba, no sé, pues tampoco me he parado mucho a investigar ni a ver, pero sí que me planteaba, pensaba que era algo que no estaba como muy recomendado, que al revés era como algo que nos quitaba, no sé, que nos quitaba. Y bueno, no sé si también todos estos ayunos, nos has hablado de muchos de ellos, ¿son todos iguales o este ayuno intermitente es como el afamado de ahora? No lo sé. Hay diferentes tipos de ayuno que se están estudiando, entonces de lo que más se está viendo que vamos a nivel poblacional, sobre todo en gente sana, es pues esto, a lo mejor de hacer 16-8, hay personas que sí que han hecho el de 5 días como y 2 días no, y hay algunos, por ejemplo, el ayuno, la dieta que imita el ayuno, que se basa al final en consumir simplemente como algunos calditos y cositas así, pero sí que es cierto que tiene su evidencia, pero tenemos que ver a quién se lo vamos a aplicar. Claro, ¿a qué personas? A ver, ¿tú lo recomendarías? Esto depende. Vamos a ver. Pregunta de examen. Exacto, pregunta de examen. Tendría que ver de qué persona estamos hablando. Lo primero, que es que yo siempre en la consulta de nutrición vamos a trabajar los hábitos, buenos hábitos de vida, educación nutricional. Es decir, piensa que el ayuno intermitente es simplemente comer en un periodo más concentrado de tiempo. Pero si yo no sé qué alimentos de buena calidad incluir en ese periodo de tiempo, puedo meter alimentos que sean poco nutritivos, es decir, puedo meter galletas, puedo meter pizza, puedo meter de todo. Es decir, en ese tramo en el que podemos comer no vale comer cualquier cosa. Exactamente. Entonces, si que realmente queremos utilizar el ayuno intermitente con algún propósito de salud, primero tenemos que revisar nuestros hábitos y primero nuestra alimentación debería de ser óptima. Luego el ayuno intermitente se puede utilizar como una estrategia para darle como una vueltecita más de tuerca y decir, vale, imagínate que estamos en un proceso de pérdida de grasa, ¿no? Ya estamos haciendo ejercicio, los hábitos de alimentación son buenos, lo tenemos más o menos todo controlado, no tenemos así muchas dudas de nutrición y decimos, oye, ¿por qué no pensamos en hacer a lo mejor un ayuno intermitente? Porque a lo mejor tú me has comentado en consulta que no te gusta desayunar o que no te suele apetecer o que desayunabas un poco por los típicos mitos, ¿no? De que, Nina, no te vayas de casa sin desayunar nada, ¿no? Por este tipo de cosas. Y te digo, vale, pues, oye, vamos a quitar el desayuno a ver qué tal te va. Igual en el desayuno estás incluyendo algún alimento menos interesante y, oye, a lo mejor no lo podemos quitar de encima o podemos quizá desplazarlo un poquito más, desayunar a las 12 o hacer así como un brunch. Es decir, siempre va a tener que haber una educación nutricional previa y siempre vamos a tener que estudiar cuál es el paciente. Aquí no se lo recomendaría pacientes que cursan con desnutrición. Claro, si yo un paciente que tiene desnutrición, que necesitamos aumentar las calorías y las proteínas de la dieta, le restringo horarios en los que comer, pues ya lo que me faltaba.
mujeres que están embarazadas, personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, en esos casos estaría totalmente contraindicado. Porque además pueden conllevar algún tipo de perjuicio para... Claro, sí. Estamos viendo que cuando empezamos a pensar a lo mejor en, ostras, es que hasta dentro de media hora no puedo comer, empiezas a generar algunas conductas, no como de mucha rigidez, todo eso. Vemos algunas personas que empiezan a hacerlo y se sienten como muy irritables, como muy desconcentradas. Si no te guía un profesional, si lo haces a lo mejor por tu cuenta, puedes tener déficits nutricionales. Mira, te pongo un ejemplo. Paciente en la consulta que viene a hacer, que ya venía haciendo ayunos intermitentes por su cuenta, me decía que le iba muy bien. Sin embargo, su pareja me dice, no le viene muy bien. Los días que está haciendo ayuno, está que se tira de los pelos, está todo el rato buscando recetas de comida y está súper ansioso. Y los días que ya puede comer, pues siempre suele ir a estos típicos locales de comida rápida a comer. Claro, si tú te fijas en este caso, por mucha evidencia científica que haya de que pueda ser una buena herramienta, a esa persona no le viene bien, porque claro, le provoca malas sensaciones. Pero me estás diciendo, en este caso, por ejemplo, el ayuno son días completos. Claro, hay personas que sí lo realizan durante 2 días completos. ¿Y eso es saludable? ¿No comer en 2 días? Pues es que tú piensas que esto se utiliza sobre todo también con estudios, gente pues a lo mejor que tiene una condición de alguna forma, no sé, algún tipo de enfermedad. Es decir, lo que tampoco es saludable es la sobrealimentación a la que estamos expuestos. Nos levantamos a las 7 y a las 7:05 estamos desayunando. Nos acostamos a las 10 y hasta las 10:05 estamos engullendo el último bocadito de lo que sea. Y muchas veces, para lo que yo más recomiendo el ayuno intermitente es para aquellas personas que ya tienen unos buenos hábitos, que veo que quizá están picoteando mucho, están comiendo durante todo el día. Y claro, es como intentar generar un poquito otra vez esa sensación de saciedad, de, ostras, ahora sí que tengo hambre. El no estar todo el rato acostumbrada a comer, ostras, cada 2 horas, tengo que comer, tengo que almorzar, tengo que... Eso puede venir muy bien para intentar reducir un poquito, claro, como resetear un poco. Pero ya te digo, esto siempre tiene que ir con cuidado y no cualquier persona decir, pues me voy a poner a hacer Imagino esto. Que siempre acompañado de un profesional. Sí, yo lo recomendaría 100%, al menos para saber qué alimentos deberíamos de incluir en esos periodos en los que estamos comiendo y además ver que estamos bien hidratados, ver que realmente no vamos a tener ningún déficit nutricional. Por ejemplo, piensa aquellas personas que el desayuno lo hacen así asá, comen bien, pero luego no hacen la cena, probablemente ya estemos perdiendo verdura, ¿no? Porque habitualmente la verdura suele ir en la comida o en la cena, entonces hay que estudiar muy bien los casos, pero que no es ni bueno ni malo. Es decir, que siempre tendemos a decir, bueno, esto es bueno, esto es un malo. falso mito. Pues sí, yo en parte pensaba, yo era más bien de lo veía malo, fíjate. Claro. Pero es lo que hace no tener información, nos pasa en muchísimos casos, en muchos sectores, en muchos ámbitos, cuando prejuzgamos las cosas sin conocerlas realmente. O sea, yo creo que es fundamental estar cerca siempre de los profesionales que mejor conocimiento tienen sobre cada ámbito y que nos puedan aportar luz sobre estos temas, porque vamos, a mí hoy, si yo me hubieras preguntado antes de empezar, en lugar de empezar yo hubieras empezado tú y me hubieras dicho, Jessica, ¿tú qué piensas? ¿Ayuno intermitente bien o mal? Yo te hubiera dicho mal, fijo. Claro. O sea que... Puede estar bien hecho o mal hecho. Cuando es algo mal hecho es que yo en ese periodo de alimentación incluyo lo que a mí se me ocurra, ¿no? Sí, pero que es una estrategia que bien utilizada puede ser una buena herramienta. Claro, claro. Y sobre todo ver muy bien el momento en que la vayamos a hacer y estemos acompañados, valorar mucho las sensaciones, todo, estoy irritable, cómo me siento, etcétera. Eso es súper importante. Yo creo que por eso también es importante estar acompañado de un profesional, que en este caso también pueden llamar a Victoria para poder gestionar en este caso estos procesos, ¿no? De una buena alimentación, pero por ello es importante tener ese acompañamiento, ¿no? Para que también una persona especialista nos pueda pues dar más información que a lo mejor nosotros no llegamos a percibir del todo. Claro, para poder entender muy bien que al final cuando tenemos algún propósito de salud, como pueda ser mejorar una patología o personas que digan, no, es que me gustaría perder grasa, al final saber que tenemos una caja de herramientas muy amplia. Y al final el ayuno casi que funciona porque es un déficit calórico, es decir, si yo voy restringiendo un poquito la ventana en la que como, pues probablemente vaya a reducirlo.
Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por habernos hablado tan bien y yo creo que tan específico sobre estos ayunos intermitentes. Nos vemos muy pronto y nos cuentas más novedades sobre alimentación. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora sí despedimos nuestro programa de hoy aquí en Viva la Gente. Nada, simplemente recordarles que tienen nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis y al finalizar una película para disfrutar como siempre en la mejor compañía. Mañana hacemos descanso, pero nos vemos el jueves.